Hola, ¿qué tal, Canex Follower? ¿Cómo va todo? Espero que bien. Hoy estamos con nuestro cuarto tutorial sobre la Smart Touch del fabricante Best. Y en esta ocasión vamos a ver cómo se configura el asistente de voz para un teléfono Android. Vais a verlo paso por paso con nuestro alumno en prácticas, que son tanto Walid como Nacho, han sido los que han realizado este tutorial. Es un magnífico tutorial, tengo que decirlo. Y nada, espero que os guste y os ayude a poder configurar el asistente de voz para un teléfono Android. Así que si os parece bien, comenzamos. Hola, muy buenas. En esta parte del tutorial vamos a hablar sobre una característica de la pantalla en Genion Best que puede ser interesante para algunos usuarios, lo que es control por voz. Ahora, para controlar una instalación mediante el control por voz de la pantalla en Genion Best, tendremos que instalar en un dispositivo Android la aplicación Google Home o en un dispositivo iOS la aplicación Google Assistant, las que podremos conseguir en Play Store para Android o en App Store para iOS. Ahora vamos a ver la aplicación y cómo configurarla y ponerla en acción. Vamos. Ahora vamos a empezar con un dispositivo de Android y como veremos ya lo tenemos la aplicación de Google Home instalada del Play Store. Vamos a accederla y ver la configuración. Ahora, por la primera vez que instalamos la aplicación hay que entrar con nuestra cuenta de Google, pero en este caso ya la cuenta está registrada. Si veremos aquí en la cuenta, en la primera sección aquí ya estoy en mi cuenta de Google. Ahora vamos a la página principal y hay que añadir una casa, que del botón aquí en el medio de añadir vamos a accederlo y luego hay que configurar un dispositivo, que es aquí. Y ahora tenemos que bajar a la función funciona con Google. ¿Has configurado algún? Aquí, y en administrar de cuentas hay que buscar y añadir el fabricante de Ingenio Smart Home. Entonces vamos a buscarlo, que es aquí, Ingenio Smart Home. Vamos a añadirlo y ahora hay que entrar con nuestra cuenta de cloud, lo que teníamos anteriormente de la pantalla, lo que creamos ante la cuenta. La contraseña y accedemos. Ahora va a cargar. Está enlazando la cuenta ahora. Y ya, ahora lo tenemos todos los dispositivos o los botones, lo que tenemos en la pantalla, ya lo tenemos aquí. Podemos añadirla a una habitación si queremos, por ejemplo el termostato, persiana, alarma en este caso no necesitamos, regulación y iluminación. Añadir la habitación y podemos elegir cualquier habitación de aquí. Vamos a poner cualquier, por ejemplo comedor. Y ahora lo cerramos. Vamos atrás, otra vez. Y ya lo tenemos en nuestra casa, que es comedor como añadimos.
Tenemos todos los botones aquí y podemos accederla y controlarla a través de los botones aquí. Bajar la regulación, encenderlo, controlarlo y apagarlo. Pero eso no es lo que queremos el control por voz, por eso vamos a intentar ahora controlarlo por voz. He puesto la cámara a la maleta para que veremos cómo va a actuar a las órdenes de la aplicación y vamos a comprobarlo. Ahora estoy en la aplicación, en la casa, vamos a bajar a la habitación, que es el comedor lo que ponemos antes. Y aquí tenemos todas las funciones lo que elegimos, regulación, termostato, iluminación y persiana. Vamos a comprobar primero el termostato, por ejemplo. Hay que dar al botón aquí abajo del micrófono y darle la orden. Enciende el termostato. De acuerdo, enciendo el dispositivo termostato. Ha encendido el termostato a la temperatura de 29 grados y si veremos aquí arriba la temperatura ambiente son 24,5 grados. Por eso no hay ningún ventilador del aire acondicionado encendido. Vamos a bajar la temperatura, que es en el modo frío, y así veremos si va a encender el ventilador. Pon el termostato al 22 grados. Vale, pongo el dispositivo termostato a 22 grados. Aquí ya lo tenemos a 22 grados, pero no, el ventilador no está encendido todavía, hay tiempo de retraso, vamos a esperar un poco. Aquí ya lo tenemos encendido al 22 grados y tenemos el ventilador encendido. Vamos a intentar apagarlo. Apaga el termostato. Claro, apago el dispositivo termostato. Ya efectivamente está apagado y la luz del ventilador también está apagado. Ahora vamos a comprobar el resto de las funciones, lo que tenemos. Por ejemplo, regulación de la luz. Enciende regulación. De acuerdo, enciendo el dispositivo regulación. Ya está encendido a 40%, que era el porcentaje de brillo antes de apagarlo. Vamos a cambiarlo. Enciende regulación al 100%. Ya está cambiando de brillo. Coge su tiempo para leer el estado de la luz. Pero mientras vamos a intentar apagarlo para seguir con el resto de las funciones. Apagar regulación. De acuerdo, apago el dispositivo regulación. Ya está apagando. Ahora al próximo botón, que es iluminación. Enciende iluminación. De acuerdo, enciendo el dispositivo iluminación. Ya está encendido como veremos en la maleta. Vamos a apagarlo. Apagar iluminación. Claro, apago el dispositivo iluminación. Ya está apagado. Vamos al último botón, que es la persiana. Subir persiana al 50%. De acuerdo, abro el dispositivo persiana al 50%. Ya está subiendo y cogiendo su tiempo hasta llegar al porcentaje, que es 50%. Ya. Vamos a intentar bajarla. Bajar persiana al 90%. Ya está empezando a bajar.
hasta que llega al 90%, vamos a pagar ya, ahora mismo. Así ya hemos comprobado todas las funciones lo que tenemos en la habitación comedor y todo estaba funcionando bien. Si te ha gustado este vídeo, dale al like y suscríbete. Y recuerda, KNX puede ser fácil o difícil según quien te lo explique.